¿Qué tal, Brownies y Pegasisters? Estamos a escasas horas del estreno de la primera temporada de My Little Pony Deja tu Marca, la serie formal de la quinta generación, la cual contará con 8 episodios y nos narrará cómo los Mindfind tendrán que lidiar con las consecuencias de haber traído la magia de vuelta y de haber creado la magia de Pony Terrestre, además de enfrentar la amenaza oculta del alicornio Opaline, quien desea darle uso a esa magia para un objetivo desconocido. Y para poder prepararnos para su llegada, vamos a poner sobre la mesa todas esas dudas y misterios que esta quinta generación nos ha dejado, desde que empezó hasta todo el contenido conocido hasta ahora, no solo en esta serie, sino en contenidos como los cortos de Cuenta tu Historia o en los cómics oficiales. Por lo que sin más, comencemos. Primero que nada, haremos la pregunta que más ha surgido desde el anuncio de la G5, y es ¿cuánto tiempo ha pasado desde los eventos de la G4? Y es que pese a que ha quedado claro que efectivamente comparten universo y que se encuentran en las mismas tierras, aún no se sabe cuántos años, décadas, siglos o hasta milenios han transcurrido desde que Twilight asumió el poder como la monarca de Equestria. El dato más oído que tenemos para esto es uno que menciona indirectamente Izzy en los cómics oficiales, ya que cuando el grupo llega a Canterlot e Izzy entra a la tienda de Donas Joe, menciona que estas han estado añejadas por 100 años, lo que prácticamente le da un número aproximado desde cuánto tiempo ha estado Canterlot en ese estado devastado y desolado. Y por ende, ¿cuánto tiempo pasó desde la última vez que este y el resto de Equestria estaba como la bella utopía que conocemos? Esta estimación realmente es más corta de la que muchos podrían imaginarse, y de ser cierta daría pie a muchas oportunidades de ver lugares y cameos de personajes conocidos, especialmente a los más jóvenes o inmortales, entre los cuales se encuentran las princesas de Equestria como Celestia, Luna, Cadence, Floriger, y ya no hablemos de Twilight, que está prácticamente confirmada. Pero como llegué a mencionar en su momento, realmente no podemos fiarnos de este dato, ya que no hay realmente nada que lo respalde. Además de que viene de Izzy, alguien que definitivamente no le preguntarías por un dato sólido, así que realmente es algo todavía incierto. Ahora, otra de las preguntas más recurrentes desde que la G5 se anunció es ¿qué pasó con todas las demás criaturas que habitaban en Equestria y sus alrededores? Ya que jamás se llegó a mencionar qué fue de estas. Hasta ahora, el indicio más cercano y el que quizás sea la clave para saber la respuesta es nada más que Sparky Sparkeroni, aquel pequeño dragón recién nacido que vimos en el especial de Gatumarca, y es por él que sabemos por parte de Sunny que los dragones no se han visto en generaciones, por lo que la existencia de Sparky nos dice que estos no se han extinguido, al menos no del todo, y que aún pueden andar por ahí. Recordemos que ya he teorizado que Bahía Yogomar se encuentra relativamente cerca de los terrenos dragón, por lo que en el hipotético caso de que estos sigan ahí, existe la posibilidad de que los volvamos a ver, así como a una que otra cara conocida. Lo que sí es seguro es que estos dragones no estarán en el mismo estado que conocemos, especialmente en cuestión de gobernante, ya que existe la posibilidad de que lo que sea que destruyó Equestria también haya afectado al reino dragón, hasta alterar sus puestos de poder. Esto lo sabemos ya que Argyle también poseía el cetro de Ember, así como piezas de su armadura, indicando que debió sufrir un terrible destino como para poder perder objetos de gran importancia, como es el lugar donde va ubicado la gema que define su lugar de poder. Aunque cabe resaltar que únicamente se sabe la ubicación del cetro, más no de la gema, por lo que aún cabe la posibilidad de que este esté poseído por el actual Dragon Lord, aunque en un peor caso se haya destruido causando discordia entre estos. Fuera de esto, realmente no podemos decir algo concreto de las demás criaturas, pero considerando que ellos viven aún más lejos, a excepción de los grifos, es posible que se llevarán mejor destino, o quién sabe, supongo que tendremos que esperar para saberlo. Como una curiosidad bastante extraña, las pocas interacciones que hemos visto de ponis con dragones en la G5 los han hecho ver como mascotas, más que como seres inteligentes, ya que en un cómic oficial una pony menciona a modo de mentira que poseía dragones mascotas.
Y por lo que vimos en el tráiler de Deja tu marca, Hitch parece tratar a Sparky más como una mascota que como un bebé, ya que lo tiene jugueteando por ahí y le hace un perfil para hacerlo viral en redes sociales, una práctica bastante común en los gatos. Aparte, seamos honestos, Sparky es un nombre muy común en los perros. Ahora, una de las dudas más importantes es ¿por qué se dividieron los cristales de la unidad? Pues realmente ya sabemos por qué se crearon, siendo una medida puesta por Twilight para así condicionar la magia a que los ponis se lleven bien y así evitar que un problema mayor se genere. Sin embargo, la historia contada menciona que fue gracias a esto que la paz regresó y se mantuvo por un tiempo. Por lo que surge la duda de por qué los cristales terminarían separándose si parece que cumplieron su propósito. La respuesta a esto quizás se dio indirectamente en el especial Deja tu marca, en donde la problemática estaba en que si los ponis aumentaban sus desacuerdos, la magia terminaría yéndose para siempre. En un principio se podría pensar que fueron las discusiones lo que terminaron separando los cristales y por ende la magia, pero el especial plantea otra cosa, y es que es posible que la función de los cristales no sea desaparecer la magia cuando haya discordia, sino hacer que ésta implosione. Es decir que al tener toda la magia almacenada también guarda las cosas negativas y catastróficas que ésta genera cuando hay discusiones, tales como los Wendigos, la magia sin esperanza o la magia oscura. Por lo que al mantenerlas encerradas, esta simplemente se destruye por la contención del caos, un proceso que no es del todo efectivo, ya que vimos que parte de ese caos logra formularse en el exterior incluso en nuevas formas, como un hoyo gigante o una superficie adhesiva. Con esto en cuenta, es posible que la separación de los cristales haya sido algo planificado y ejecutado, muy posiblemente por la propia Twilight, ya que el separarlos realmente haría que la magia se desactivara en lugar de destruirse. Ahora debemos preguntarnos quién o qué destruye Equestria, porque definitivamente algo extremadamente grande pasó. Y es que hasta ahora no hemos tenido ninguna información sobre las decenas de ciudades que conformaban esta nación, pero sabemos que existen o llegaron a existir, ya que hemos tenido bastantes indicios de estas, como el mapa de Argyle, el cual marca la ubicación de Ponyville, Canterlot y Cloudsdale, así como la estación de globos abandonada donde uno de sus destinos es Manhattan. Pero definitivamente la prueba más clara de que estas ciudades aún están ahí y algo las devastó es el mismísimo Canterlot, el cual ya vimos en los cómics oficiales con un estado completamente devastado, cosa que también confirma que algo a gran escala debió haber pasado. Algo que podría ser una pista es que en ese mismo cómic Discord menciona que las discusiones entre ponis generaron desastres y atrajeron cosas peligrosas, tales como podrían ser los Wendigos, y como ya mencioné, es posible que la separación de los cristales se haya generado para evitar que estos generaran algo todavía peor, algo que bien pudo haber sido la causa de la destrucción de Canterlot y posiblemente de todas las demás ciudades de las que no hemos sabido nada. Esto se refuerza con el hecho de que, como ya sabemos, la población pony de esta generación está muy reducida, limitándose apenas a unos cuantos miles de ponis, a diferencia de los millones que llegamos a ver en la G4, los cuales habitaban varias de estas ciudades por montones, así que bien podríamos estar viendo una Equestria post-apocalíptica disfrazada. Ahora hay que cuestionar cuál es el plan de Opaline, la Alicornio sombría que se proclamó como la antagonista general de esta generación, al menos en primera instancia. De lo poco que hemos llegado a saber de ella es que es una alicornio misteriosa que busca darle un uso a la magia para un misterioso propósito, y cuenta con la compañía de Misty, una unicornio aparentemente ingenua que tiene un desconocido vínculo con Opaline. Pero todavía más importante es que sabemos, o al menos creemos, que ella es prácticamente la detonante de todas las discusiones y conflictos que habría entre las tres razas. Esto cuando aún era una unicornio en el reinado de Twilight y quien por alguna razón sentía un tremendo desprecio a los demás y un complejo de superioridad. Y ahora que la magia ha regresado, tocará ver cuál es su objetivo con esta, pero lo más seguro es que tenga que ver con el hecho de que con ella podrá usar nuevamente sus poderes de alicornio, pero el cómo se mantiene como un misterio,
Y todavía más misterioso es el papel que jugarán esas flores extrañas que tanto ella como Ziv y Pip descubrirán. Pero sea cual sea, es algo muy intrigante. Encuentro esto misterioso, muy misterioso. Y ahora, de las cosas que más han generado dudas desde el anuncio de la G5 son las Cutie Marks, las cuales han destacado desde que vimos que solo aparecían de un lado, además de que también llegamos a ver que estas brillaban en determinados momentos. En la G4 se estableció muy claramente que las Cutie Marks eran algo que se debían descubrir, y que estas aparecían cuando un pony descubrió su talento especial, cosa que podría tardar años, y estas llegaban a ser visibles en ambos extremos de los flancos, pero ahora no es el caso. Si bien hay una justificación técnica y mercadológica para poder hacer este cambio, aún sigue siendo una incongruencia el que esto ocurra en la animación, aunque puede ser fácilmente perdonable. Lo que sí llama la atención todavía más es el hecho de que estas parezcan ser de nacimiento, ya que ya hemos llegado a ver a los ponis bebés con estas, aun cuando no tendría sentido. Y todavía más extraño es que ya hemos visto varias veces tanto en la serie de Cuenta tu Historia como en el especial y avances de Deja tu Marca, que las Cutie Marks brillan en distintas circunstancias, ya sea cuando un grupo de ponis muestra unidad y cooperatividad, o cuando estos realizan algo que les apasiona, cosa que realmente no está tan alejada de lo visto en la G4, pero aún así llama bastante la atención. Finalmente, creo que la duda que más resalta irónicamente viene de la serie de Cuenta tu Historia, y es cómo y quién creó la profecía de la unidad de Sunny. En ese episodio se nos revela que Argyle sabía que Sunny sería la responsable de traer la magia de vuelta, pero lo más extraño es que sabía que la magia se había ido. Algo curioso si consideramos que los terrestres como la propia Sunny no estaban conscientes de esto, porque bueno, ellas no tenían magia, lo que puede decir que Argyle estaba consciente de la situación general en Equestria, o incluso que él sabría que eso iba a pasar, ya que hay ciertos indicios de que la desaparición de la magia pudo ser un evento relativamente reciente, como el que Ziv de niña practicara el vuelo, o que muchos unicornios adultos ya supieran manejar la magia con facilidad y hasta con cierto profesionalismo. Como algo bastante curioso que podríamos tomar en cuenta es que en los primeros borradores de la historia de la película de Nueva Generación se plantea a Argyle como esos típicos locos callejeros que advierten del fin del mundo, o en este caso de que la magia va a desaparecer. Esto cuando Sunny aún era una niña, y si algo sabemos de esos sujetos es que siempre tienen la razón. Así que algo de esa idea aún puede estar presente. Pero creo que lo más curioso es la manta dividida, la cual contiene una ilustración de Sunny y sus amigos, esta ya como un unicornio, la cual logra unificar a las tres razas y traer la magia de vuelta. Y sabemos que esa manta es realmente antigua, ya que Argyle menciona que está en su familia por 10 generaciones, indicando que esta ha existido por decenas o incluso siglos, algo que prácticamente era imposible que se creara en conciencia de la existencia de Sunny y sus amigos. Y como un detalle bastante interesante es que el estilo de la ilustración es bastante similar a los vitrales del castillo de Canterlot, los cuales realmente eran para plasmar momentos que ya ocurrieron, pero puede haber una conexión o al menos una referencia en ambas cosas. Sea como sea, es evidente que todos los acontecimientos de la generación que hemos visto hasta ahora han sido prácticamente predestinados, por lo que parece haber un ser de fuerza mayor moviendo los hilos, y sea que lo descubramos o no, será un misterio que perdurará en toda la generación. Pero si ahora quieres saber por qué Sunny no es un unicornio real, o el todo explicado del trailer de My Little Pony Major March Chapter 2, te dejaré las respectivas ventanillas a las que puedes hacer clic. Y como siempre, quiero agradecerles a todos los suscriptores que se han convertido en miembros del canal y a mis suscriptores en Twitch. Además de recordarles que se suscriban, den like, activen la campana y síganme en mis redes sociales y en mi canal de Twitch que están abajo en la descripción. Así como se suscriban a mi canal secundario y a mi canal de gameplays. Por lo que nos veremos muy pronto.